mí me gustaría mucho que se presenten ustedes, ya que es una charla, somos muy poquitos, tenemos la posibilidad y que me cuenten un poco, bueno, por qué se acercan también a este encuentro. Seguramente tienen una razón que los convoca. ¿Querés empezar, Nora? Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Nora Sosa, soy profesora de la Fundación Yo Soy. Una lástima que Mónica no pueda estar compartiendo con nosotras. Y bueno, la verdad que me interesa mucho la temática, es por eso que decidí conectarme para conversar un poco acerca del tema. Nora, ¿vos trabajás Sí, como educadora, como maestra? como profesora, sí, 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 en la Fundación. Pa- La para Fundación niños. tiene un plan fines, adultos, Ah, adolescentes, adultos. perfecto. ¿Y Sí. qué digamos, les das la currícula en general o estás en algún tipo de materia en particular? Y nos manejamos con módulos, digamos, que ya viene desde Nación, como es plan fines, digamos. No nos guiamos tanto, digamos, el currículum en sí, digamos, como es un grupo bastante heterogéneo, digamos, en cuanto a conocimientos también, porque debido a que muchos son adolescentes que dejaron hace pocos, algunos son adultos que han dejado hace mucho tiempo, algunos quieren retomar y otros por primera vez, digamos, les interesa mucho poder finalizar sus estudios. Entiendo, entiendo. Fantástico, fantástico. Muchas veces también por temas laborales que exigen finalizados sus estudios. Claro, La claro. mayoría trabajan y bueno, por ahí es un poco también eh, estar, digamos, constantemente sobre ellos también, porque cada uno tiene su familia, sus cosas, entonces por ahí se torna un poco difícil también llevar a los grupos que son bastante, cada uno viene Sí, con su con sus recorrido cosas, diferente. su recorrido, Claro. sí, Y me sí. imagino que, bueno, y que también habrás encontrado, digamos, diferentes personas que notaste que también se le suma alguna diversidad, ¿no? Neurodiversidad o dificultad o desafío, pues, ya sea en el área del aprendizaje como en el área social o emocional. Claro, sí, sí, sí. Sí, obvio. Y justamente es un buen desafío también porque hay que estar también atento y tratar de atender todas esas necesidades, esas dificultades, esos obstáculos que por ahí tienen ellos y bueno, hay que estar, ¿no es cierto?, en esos casos. Fantástico, buenísimo. Bueno, podemos hablar un poco de, también yo te puedo contar, ahora cuando después de que se terminen de presentar un poco mi experiencia con mi hijo en la escuela y, y algunas ideas o, bueno, o cuestiones ahí que intentamos trabajar cuando tratando de incluir esta diversidad y estas formas distintas de estar o de aprender en el medio educativo, ¿no? Que a veces todavía ahí se ve más la dificultad, ¿no? Cuando tienen que aprender las cosas de una cierta manera y en un cierto marco, para algunos chicos desde chiquitos, pero también adolescentes o adultos, uno ve bueno, que no es que, o sea, estas cuestiones, ¿no? Estas etiquetas no es que son tontos o son malos o son, sino que realmente acceden al conocimiento y pueden estar de una manera distinta, ¿no? Y no de la forma que medio tradicional a la que estamos acostumbrados. Buenísimo. Claro. Sí, sí, María, sí. La verdad que sí, es así como usted dice, hay que estar y más hoy en día con esta pandemia que se dificulta mucho más aún porque claro,
esos aprendizajes, digamos, no se dan de la manera. Sí. Ellos están acostumbrados a ese contacto con ese docente y bueno, a través de la virtualidad por ahí, decíamos en aquel tiempo, bueno, la tecnología ha venido a quedarse y bueno, también nosotros tuvimos que modificar Claro, a la altura, digamos, de lo que se pide. claro. Inclusive hay docentes que también se han quedado de manejarse con la virtualidad, y bueno, ahí vamos transitando este desafío. Muy bien, bueno, muchas gracias, Nora. Bueno, María Paula, Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿cómo va? Mucho gusto. Yo soy psicóloga, soy terapeuta cognitivo-conductual, soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Ajá. Hice toda la formación en terapia cognitiva en todas las áreas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Tengo 3 libros, 3 cuadernillos de adultos mayores, y me encontré mucho, en el hospital soy psicóloga infanto-juvenil, y en mi consultorio hago todas las edades. Me encontré con muchos casos de autismo en el consultorio, tengo un equipo de profesionales, yo coordino un equipo de profesionales, y me encontré un día con tu libro, lo compré, porque estaba leyendo otros de autismo, y me encantó. Y bueno, y cuando vi la propuesta de esta charla dije, ¿por qué no? Si me encantó el libro. Y yo más que nada, el área que más abarco, o sea, mi equipo está formado por terapistas ocupacionales, nutricionistas, porque es muy importante la nutrición de los chicos con autismo, maestras de educación especial, psicopedagogos, bueno, tengo todo el equipo, tenemos todo un equipo. Y yo me dedico más que nada a orientación a padres dentro de mi equipo, ¿no? Y bueno, me encontré con la charla y dije, ¿por qué no? Termino temprano el consultorio, yo trabajo horario de corrido, entonces terminé a las 3 de la tarde y dije, me anoté Bueno, para... muchísimas gracias por sumarte, qué valioso, me encanta y podemos generar un diálogo y, o sea que vos, perdóname, vos estás en San Pedro, la virtualidad nos abre. Estoy en San Pedro, sí, estoy en mi casa en San Pedro, sí. Fantástico. Pues yo tengo Sí. mi mejor amiga que la familia es de ahí, es linchada, ¿viste? Que la gente No que me vive en San digas, Pedro bien. no se olvida nunca de San Pedro. San Pedro es la meca. Mira vos, sí. Sí, son todos justamente, hay muchos médicos de esta familia. Ah, mira vos. Sí. Seguramente los conozco porque trabajo en el hospital y... Sí, ¿cómo se llama? Porque Mayra, después te digo exactamente, Dale. creo que es. La madre fue audióloga y todos los primos también son médicos en Capital. Pero como ella era amiga mía de bailarina de tango, se puso otro apellido, como bailarina de tango durante Mira muchos vos. años tenía otro apellido, por eso se me mezcla. Estamos por todo el mundo, todos los sanpedrinos. Sí. Bueno, fantástico. Bueno, buenísimo. Esta charla fue convocada por la Fundación del Chaco, que ellos trabajan y justamente, viste que no sé si entendiste que la licenciada en Educación que convocó la charla se le cayó la conexión y estaba con un grupo de gente. La escuché, sí. Así que, Cosas que pasan con la tecnología. Cosas que pasan, pero bueno, vamos a avanzar y tratar de aprovechar este encuentro para que sea útil también en esta cosa más chiquita, podemos charlar de cosas más puntuales y traer un poco las temáticas que nos interesen intercambiar. Maximiliano, ¿estás por ahí, Maxi? Hola, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos sí sos parte de la fundación. Yo me sumé hace poco a la fundación, hace 3 meses más o menos, más, porque nos unimos o estamos queriendo replicar la experiencia de Aula Vereda, que es justamente empezó ahí en Buenos Aires, en el barrio Villa 31, Almagro, que trabaja con las niñeces, con los niños como eje fundamental, desde un punto de vista diferente. Por ahí siempre el docente es el que baja el conocimiento y conduce al niño y
Y en este caso, Aula Vereda, el eje transformador y decisivo está en el niño. Es al revés, el niño nos marca los caminos y nosotros vamos siguiéndolo. Así que Perdón, también discúlpame, Maxi, ¿de dónde nace el programa Aula Vereda? Aula Vereda nace ahí en Capital Federal. Sí. ¿Y lo están replicando ustedes? ¿Se replica en diferentes lugares del país? Claro. Ahora nosotros lo tomamos por esa forma de trabajar. Hace poco, digamos, la Fundación Yo Soy se une a Aula Vereda para tomar esa parte ya, que el niño deje de ser al que hay que decirle las cosas como hay que hacerlas, sino con ellos, y que ellos también modifiquen la realidad, porque tienen un montón de cosas para decir, hacer, cómo hacer. Cuando uno no cree que tiene todas las ideas, no, ellos tienen mucho más. Y yo vengo de la informalidad, en realidad. También soy parte de la primer murga argentina tradicional acá en Resistencia. Ajá. Y trabajé con un montón de niños con capacidades diferentes, han pasado por la murga. Y entre ellos, y desde mi desconocimiento, no sé qué grado de autismo tenía ni nada. Yo lo único que sé que él me llevaba a hacer las cosas como él quería. y yo iba atrás tratando de entenderlo y de crear un vínculo. Y sí, estuvo muchos años. Después se mudaron, y así que desde la práctica más que desde la teoría, estoy acá para escucharla. No, yo ustedes. Es muy interesante lo que traes porque, lo que acabas de decir coincide. Yo no sabía de este programa, estamos todos conociéndonos, pero por otro lado, completamente distinto en mi búsqueda de cómo seguir acompañando a Lucas, a mi hijo, me fui acercando a la educación alternativa. Y la educación alternativa se basa principalmente en este concepto que acabas de resumir, ¿no? Que es partir de los intereses del niño y desde todos los conocimientos que él tiene, y de esta forma ir potenciando, ¿no?, su desarrollo. Y esto cambia completamente el eje de esta idea de que tiene que recibir todo este conocimiento estructurado. Y es muy importante cuando hablamos de niños con capacidades distintas y en la neurodiversidad, porque a veces ya ahí no es una cuestión de filosofía propia, sino que es como la necesidad misma, ¿no? Es lo que el chico te está imponiendo, que o aprende de esa manera distinta o lo estás enviando de alguna manera, lo estás exponiendo al fracaso, ¿no? Esa fue mi experiencia personal, de decir, salir de la educación tradicional. Yo siempre, ahora yo me río porque digo, no es nada mérito mío, nada de todo este cambio, de esta desconstrucción de mí misma es mérito mío, sino realmente es fruto de la necesidad, y la necesidad de una educación diferente que parta desde lo que el niño puede y desde lo que él trae. Con Lucas fue evidente. Y bueno, yo no sé si quieren, a lo largo de este intercambio, a mí me gustaría mucho que vayamos volcando, por lo menos yo les puedo ir contando también la bibliografía, los libros, el material que a mí me nutre o que me nutrió, y las cosas que me... particularmente, Maxi, en lo que estás contando, yo no sé si vos conocés un libro que se llama, una peli que se llama La educación prohibida. No sé si la conocen. Vos, Mónica, que ya se sumaron por suerte. Bueno, La educación prohibida la hizo un papá. Sí, estamos acá, no queríamos interrumpir, perdón. Qué bueno. No queríamos interrumpir, estamos con los docentes de la fundación, algunos de ellos, escuchando desde que, bueno, estuvo hablando Maxi. Sí, conocemos el libro de La educación prohibida, sí. La peli, bueno, Germán Doín, que fue el director, el que hizo esta peli, tiene un proyecto educativo ahora en Buenos Aires que también pueden buscar, que se llama Proyecto C,
del que ahora yo soy parte también, con Lucas, y esto también, ellos son parte de toda una red de educación alternativa a nivel nacional y latinoamericano. Y es interesante también, María Paola, para esto, ¿no? Como hay niños que realmente, por su diversidad, no encajan dentro de la educación tradicional. Y a veces, bueno, me imagino, en todos lados, porque yo estoy en Capital Federal, no es fácil encontrar opciones. No es fácil encontrar una institución educativa que los reciba, que los haga sentir bienvenidos. Eso me parece que es clave para cualquier niño con cualquier dificultad. Es el entorno social, ¿no? Y la manera en que la sociedad los mira, que puede, por eso también la idea del título de la charla era, del conversatorio, era educando más allá de las etiquetas, y lo pensé recién cuando pensaba un poco cómo charlar, pensaba en las etiquetas desde los dos puntos de vista, ¿no? Las etiquetas desde el punto de vista, bueno, etiquetas diagnósticas, como, y que podemos charlar sobre cómo llegamos a ellas, y está bueno porque sobre todo los que somos, bueno, los educadores, o sea, la sociedad en general, tal vez las personas como Paola no, porque ya tienen una formación y saben cómo se construyen, pero si no, nosotros el resto muchas veces hablamos como si supiéramos, pero no sabemos cómo se llegan a esos diagnósticos, qué significan, y es como que queda en una nebulosa. Entonces a mí me parece que es importante que todos conozcamos cómo se llega a un diagnóstico, qué significa eso, qué abarca, para entender después, para poder trabajar como maestro, para poder estar como padre, para poder incluso estar como amigo, familiar, con un niño que le dijeron que tiene un cierto diagnóstico, entender qué significa eso. Pero el otro aspecto de la idea de etiquetas me parece que tiene que ver también con estas etiquetas sociales que dijimos al principio, Nora, ¿no? Que también surgen de simplemente de la conducta, de cuando vemos un chico que no aprende y decimos que es un chico tonto, o que vemos un chico que se porta mal y decimos que es un chico malo, y podemos entenderlo desde otra forma para no otorgarle esa etiqueta a ese niño que le hace tan mal, ¿no? que daña tanto a su psiquis, ¿no? A su autoestima, y que finalmente nos va también encasillando, ¿no? En un lugar donde después es muy difícil salir. Y esto es para todas las etiquetas. Incluso yo voy casi como a la máxima de esta charla, sería incluso la etiqueta de autismo es una etiqueta a cuestionar, ¿no? A poder decir, bueno, porque esto de nosotros decimos, bueno, tiene autismo, porque un médico nos dijo que tiene autismo. ¿Qué es eso? Y está bueno entender y desarmar todo ese camino para poder dar más posibilidades a la persona que tengamos cerca y que queramos acompañar en su desarrollo. Bueno, para terminar este giro, me gustaría, lo que yo propuse, Mónica, mientras vos no estabas, era que se presentaran, y ya que somos poquitos, y que nos contaran un poco desde dónde venía cada uno, para que también pudiéramos enfocar la conversación en lo que les pueda ser útil y lo que los convoque a esta charla, ¿no? Cualquier pregunta que tengan o deseo de hablar sobre algún tema en particular, me encantaría que lo presenten. Así que, Mónica, quedarían ustedes. No sé si hay alguien que se quiere presentar, si nos quieren contar algo. Bien, yo soy la presidenta de la fundación. Nosotros trabajamos con talleres educativos y artísticos. La mayoría, todos los que estamos hoy acá, todas, porque somos todas mujeres, somos docentes, algunas con cargo y otras sin cargo, que ahora, a medida que quieran hacer alguna pregunta o no, se pueden ir presentando. Particularmente nosotros trabajamos en educación secundaria. Nos ha tocado trabajar en esto de la educación inclusiva y demás con chicos con autismo, con distintos niveles, podríamos decirlo así, de severidad. Algunos con muchas dificultades de integración y otros realmente que
no. Creo que eso es muy particular de cada ser humano, no tiene por qué ser propio del autismo, pero sí a los docentes, al no conocer este trastorno, nos daba miedo abordarlos, no saber cómo mirarlos, qué hacer con ellos. Por eso me pareció muy importante toda esta experiencia que vos hiciste y que contás en tu libro, un poco para entender cómo abordar a nuestros alumnos, desde dónde, desde qué mirada, cómo posicionarnos. Me parece importante que lo pudieras compartir. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo quisiera hacer un breve resumen de algo que hace un tiempito terminé como de entender como mamá, porque durante mucho tiempo ¿no? Esta idea de, bueno, mi hijo no puede seguir las consignas, se enoja mucho, no habla a la edad de vida, o sea, tiene un montón de diferencias con el resto. Entonces yo como mamá, digamos, estaba enfocada en ir a un médico y tratar de que el médico me diga qué tiene, ¿no? Esta pregunta de qué tiene, que me dé un diagnóstico. Y esa es un poco de alguna manera como la obsesión y la pregunta de todo el entorno. ¿Qué tiene este niño? No sé si lo habrán escuchado más de una vez. Entonces, y qué tiene es algo que es muy complejo de responder, ¿no? En realidad, si pensamos, cada ser humano es muy diferente y muy único. Y la realidad es que desde la medicina, desde la psiquiatría, todo lo que sale de la normalidad a través de una descripción, ¿no?, de las conductas que ese ser humano tiene, se elabora una etiqueta diagnóstica, un nombre para llamar a todo ese conjunto de particularidades. El autismo particularmente fue evolucionando, ¿no? Y esto es muy importante porque yo tardé un montón de tiempo en asociar la palabra autismo con mi hijo, porque durante mucho tiempo yo pensaba que autismo era alguien que estaba, ¿no?, continuamente como moviéndose así y que no podía hablar y que no podía comunicarse con nadie. Y que no miraba a los ojos y que no establecía ninguna relación con el otro. Hace poco leí un libro, y te lo digo con todo el nombre, Paola, tal vez te interese porque a mí me parece un hallazgo. El libro se llama Somos todos enfermos mentales, y es un libro que escribió un psiquiatra norteamericano que fue el director del Manual de Psiquiatría número 4. Y ahora les cuento, es muy importante. Esto voy rápido, pero es así. En los años 50 más o menos se hizo un libro para poder anotar estas diferencias, estos trastornos que salían de la normalidad. Lo que diríamos una persona que tiene un problema mental, ¿no? Entonces se categorizaron, se pusieron categorías, nombres a estas diferencias, estos trastornos. Había 6 o 7 en ese momento, en ese primer libro. Y los psiquiatras podían poner, esta persona tiene esto, o esta persona tiene lo otro, o esta persona... Este manual se fueron haciendo revisiones y se sumaron diagnósticos. En el año 80 fue, creo que el tercero de estos libros que hace el Manual de Psiquiatría y que hoy, norteamericano, y que hoy se usa prácticamente todo el mundo. Entonces, un psiquiatra o un neurólogo en general evalúa y hace un diagnóstico en función de este libro. Este libro es un libro grande que dice, por ejemplo, una persona que tiene dificultades para relacionarse, tiene dificultades en el área de la comunicación, tiene dificultades en el área de la conducta. Hay una serie de ítems que la persona tiene que cumplir. Si la persona los cumple, entra dentro de este diagnóstico. Esto obviamente
de una manera responsable. Perdón, Agustina, ¿vos estás hablando del DSM, del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales? Exacto, exacto. Este señor que escribió este libro cuenta toda la historia de este libro, de cómo fue evolucionando y de cómo fue evolucionando lo que significaba autismo en el año 60, en el año 80, en el año 90. Para ese manual se va revisando. Entonces, lo que en ese momento, en el año 80, por ejemplo, se denominaba autismo, lo que entraba dentro de esa categoría, si vos mirabas lo que tenías que, los ítems que tenías que cubrir para ser diagnosticado con autismo, eran diferentes que los de ahora, ¿sí? Ahora es más flexible, es más amplio esta categoría. Por lo tanto, hay muchas más personas que están dentro de este diagnóstico, que básicamente en este momento tiene que ver con tener dificultades en el área de la comunicación y en el área de las relaciones sociales. Esto es muy amplio. Hoy por hoy ni siquiera necesita tener las conductas repetitivas prácticamente. En realidad hay otro diagnóstico, teóricamente, si no hay ninguna conducta repetitiva, uno entraría dentro del trastorno de la comunicación social. Pero el punto es, a lo que voy, como en función de los maestros y de las mamás, es que hay que entender que estamos hablando de conductas y de una observación, ¿sí?, de una persona. No hay un test biológico, no hay nada en el ser humano que diga esta persona tiene autismo. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante porque ya ahí nos da algo completamente diferente. Lo vemos y en la sangre o hay un test biológico que nos determina que la persona tenga autismo. No, dentro, con una serie de ítems que están en este manual, se piensa que en este momento, por cómo se comporta ese ser humano, el diagnóstico que lo puede hacer como, digamos, que lo presenta frente a la sociedad, porque hay una cuestión ahí donde nos ayuda a entenderlo, es el trastorno del espectro autista. Y antes había todavía más categorías distintas, como lo que es el Asperger. No sé si escucharon hablar de Asperger. Sí, el síndrome de Asperger estaba en el DSM-4, estaba dentro del autismo y ahora se separó en el DSM-5. Al revés, antes estaba afuera, claro. Estaba afuera y ahora está adentro. Exacto, perdón, ahora sí. por eso se llama trastorno del espectro autista y abarca también lo que antes se llamaba trastorno generalizado del desarrollo, que no sé, también es una palabra que pueden haber escuchado, que vengan con este diagnóstico, ¿no? El punto es que hay que entender que todo esto viene de un libro, ¿sí?, que a través de conductas le da una etiqueta, un nombre al que se supone que esta persona es el diagnóstico que mejor lo describe, pero tenemos que entender que no jamás va a poder entrar dentro de la singularidad de ese ser humano, ¿sí? Es muy amplio hoy por hoy. Por eso, cuando hablamos de autismo, muchas veces yo siento que nadie sabe de qué estamos hablando, porque es como, hoy por hoy, casi como decir todo y no decir nada, porque problemas en el área de la comunicación, problemas en el área social, es un montón. Y como decía Mónica hace un momento, los grados de severidad son amplísimos, o sea, las diferencias, existen lo que hoy llaman, hoy por hoy en el diagnóstico, en el manual diagnóstico, en el DSM-5, hay 3 categorías de trastorno del espectro autista. Hay una que sería como de alto funcionamiento, quiere decir, estos niños que ustedes verán que pueden ser parte de la sociedad prácticamente como cualquier otro, que no tienen dificultades en el área del habla, por ejemplo, que se pueden expresar bien, que pueden aprender bien, pero pueden tener ciertas singularidades, por ejemplo, en la manera que socializan. Y eso ya, hoy por hoy, es un chico que está diagnosticado, puede estar diagnosticado con autismo. Bueno, con lo que voy con todo esto es que podríamos, digamos,
¿cómo les puedo decir? A veces no ayuda mucho el término trastorno del espectro autista para saber de qué manera ayudar y, como decía Mónica, abordar a ese niño. Entonces, lo que yo fui aprendiendo es que hay otros médicos, incluso, ¿no?, psiquiatras, que tienen una mirada distinta, donde piensan que lo que hace el DSM-5, este manual diagnóstico, no es muy útil, porque no nos da información de cómo ayudar a las personas y no está generando ninguna, esa etiqueta no es útil para el ser humano. En cambio, sí sería mucho más interesante pensar en términos como de espectro en las áreas en las que la persona tiene que funcionar en la sociedad. Por ejemplo, para ir bien concreto, mi hijo tiene un problema gravísimo de regulación emocional. Lo interesante para entender todo esto es que la regulación emocional es una característica que está prácticamente en casi todos los trastornos mentales y psiquiátricos. Entonces, a veces hay muchos chicos que pueden tener todos diagnósticos distintos y tener dificultad en algo que es similar, que es cómo regular sus emociones. Entonces, lo que nos interesa como mamás, como papás, como familias, como educadores, es poder identificar que ese chico no está regulando sus emociones bien, ya sea porque grita y reacciona mal, porque no puede manejar la frustración, porque no tolera equivocarse, porque es muy perfeccionista, y todo eso lo lleva a conductas disruptivas, que en general como sociedad lo que vemos finalmente son eso, son las conductas. Entonces nos guiamos por las conductas y las conductas nos llevan a etiquetar a la gente de otra forma, que es como esta que decía, de bueno, este chico es agresivo, este chico, es imposible porque no quiere aprender, y de repente no es que no quiera aprender, es que es tan perfeccionista que no tolera enfrentarse con el error. Entonces prefieren no probar. A Lucas, por ejemplo, a mi hijo le pasaba eso en la escuela, él no aprendía a escribir y a leer porque le daba vergüenza equivocarse frente a otros y frente a él mismo. No se toleraba a sí mismo. Entonces, un niño, por ejemplo, como ese, lo que necesita más que nada, incluso no es que hay que empujarlo y ser más estricto para que estudie, sino que de repente hay que entender por dónde viene su dificultad, cuál es el origen de su conducta, para poder cambiar algo en la manera en que él piensa de sí mismo o piensa del error, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es que seguramente que lo que les estoy diciendo, me imagino que identifican que les pasa con muchos niños, no con los que tienen autismo, nada más, ¿no? Quiero decir, el entender todo esto, tener la sensibilidad para entender de dónde viene la conducta, cómo ayudar a regular las emociones, es algo que a todos los seres humanos nos ocurre, niños y adultos. Lo que ocurre en general es que a los chicos, por ejemplo, con diagnósticos de trastorno del espectro autista, les pasa mucho más severamente, ¿no? Entonces, es esto agravado. Pero esto que estoy diciendo, para mí por lo menos, fue como eureka. Entender que no estoy hablando de la estratosfera, no estoy hablando de algo que no entiendo, estoy hablando de lo mismo de siempre, de lo mismo que nos pasa a todos, pero a un nivel que no le permite funcionar en la vida. Entonces, cuando yo entiendo eso, ahí ya sé de dónde agarrarme, porque, bueno, es como necesito un cuidado intensivo, pero un cuidado intensivo en aspectos que son comunes a todos nosotros. Y eso para mí, yo me acuerdo, nosotros vivimos un tiempito en Estados Unidos y la directora de una escuela, que fue Lucas, que tenía una propuesta más chiquitita, como de una casa, y era como más humanista, tratando de centrarse un poquito más esto en los intereses de cada niño, ella me dijo, el problema de Lucas es que tiene todos los volúmenes al máximo.
Es como si vieras un equipo de música y tiene todo al máximo. Y a mí me quedó esa imagen, me pareció súper interesante, porque no era que era un caso rarísimo, que decís, bueno, autismo, no sé qué hacer, tengo que preguntarle a alguien para saber cómo ayudar. No, o sea, está al alcance de todos nosotros, tiene que ver con lo mismo que digamos, que nos pasa a todos, o sea, la empatía, la paciencia, la flexibilidad, la capacidad de aceptarnos en el error. Y después, lo que también me parece como súper importante de seguir comunicando, es esta idea de que cuando uno se pone frente a un niño que tiene un diagnóstico, cuando yo hice todo esto que conté antes, era para tratar de hacerles entender o acercarles esta información, que para mí también es nueva, de que este diagnóstico es muy relativo. Incluso puede estar equivocado, o sea, y puede no servir. Por ejemplo, o sea, mi hijo, yo creo que entra dentro de 8 diagnósticos distintos, porque él tiene dislexia, él tiene rasgos depresivos, él podría tener trastorno bipolar, porque a veces está muy contento, a veces está muy triste, podría tener, ¿qué más podría tener? Puede tener un montón de cosas. Y entró dentro del diagnóstico del autismo, pero, por ejemplo, si vos me decís, bueno, no, pero un chico con autismo no tiene teoría de la mente, no tiene empatía, no puede pensar en el otro. No es el caso de mi hijo. Mi hijo tiene una sensibilidad extrema. O sea, cuando vos te parás enfrente de él está más atento a todo tu lenguaje no verbal que al verbal. O sea, es muy sensitivo del clima y de la energía que la otra persona emite. Si vos tenés buena onda con él y tenés ganas de estar con él, él lo recibe. Y si no la tenés, por más que seas muy correcto, él igual se enoja. Porque es como que no está en ese plano, digamos, diplomático o en ese plano formal. Está en el plano como más de la energía entre seres humanos. Entonces, si vos pensás en eso, vos no pensás en un chico con autismo. Entonces, bueno, en esto de que muchas veces los diagnósticos hacen agua. O sea, es el nombre que encontramos a veces, para poder acceder a lo que la sociedad nos puede dar de ayuda también. Y ese es otro tema que está bueno entender como totalidad. Ustedes piensen, y son todos maestros, me dicen educadores, es una gran contradicción actual que hoy por hoy se hacen grandes campañas diciendo que el autismo es una condición de vida y no es un trastorno mental, y sin embargo, inmediatamente cuando uno los diagnostican, para tener una ayuda escolar, tiene que sacar el certificado de discapacidad. Entonces, estamos diciendo que es una... Sí. Está muteada, para. Ahí está. Buenas tardes. Ivana es mi nombre. Te escucho, Ivana. No. Específicamente lo que vos estás diciendo, yo lo estoy transitando ahora. Nos va a decir un pequeño déficit de atención, pero no tiene ese déficit de atención. Simplemente es que sí, también no se concentra, y bueno, yo tuve que hacer todas estas cuestiones para que la obra social me reconozca, etiquetarla, como vos decís en este sentido, y sacar un certificado de discapacidad para que su equipo, el equipo que yo elegí, que sé que a ella le conviene, para que trabaje con ella de psicopedagogo y alguien que la acompañe, más que nada en el aprendizaje, que no es que no aprende tampoco, porque la pandemia, la verdad que yo, por un lado fue medio crítico por el tema de la socialización, pero por otro lado me funciona exactamente perfecto porque ella en casa está tranquila, puede lograr las tareas y todas las cuestiones, siempre con una ayudita, pero se concentra y logra, digamos. Y con respecto a lo que vos decías de otro de las energías de las emociones, yo trabajo hace ya bastante tiempo con un grupo, que es una asociación, una fundación de chicos con discapacidades jóvenes adultos. Y yo trabajo más la parte artística. Entonces, desde ese lugar es donde vos podés conectar mejor y podés ver
todos estos espectros, vamos a decir, estas etiquetas, y cómo abordar con la familia dentro de lo que es explicarle, y ellos van todos juntos a la institución y a talleres, ya son como una familia grande, porque justamente se tuvo que buscar este espacio para que se pueda entender, que ellos puedan desarrollar su aprendizaje de todos los abanicos que vos te puedas imaginar. Así que... Hermoso. Sí, y hablando, ¿no?, de esto de la etiqueta, de tener que sacar un certificado de discapacidad para que en la escuela le cumplan el derecho, y también por fuera la obra social, de decir simplemente... Sí, yo creo que... Eso nada más quería acotar para que... No, muchas gracias. Bueno, esto que decís, ¿no? De a veces, y ya digo, uno de los referentes que uso para todo esto también, que me siento más segura de decir, porque veo que no es una visión, yo tengo una visión de mi experiencia personal, ¿no? Pero en particular este libro que cité, habla de todos estos abusos de la psiquiatría y de cómo, lamentablemente, esto, para poder explicar todo lo que sale de lo normal, mínimamente, ¿no? O sea, todo lo que no sigue los ritmos que esta sociedad, en este momento histórico, en este lugar cultural, nos está pidiendo para los niños, que hagan esto en este momento, que se queden estas horas sentados, que aprendan estos contenidos. Inmediatamente que nos salimos un poco de eso y nuestro hijo, nuestra hija no puede, la única manera de poder darle un apoyo es encontrar un diagnóstico. Y ese diagnóstico nos habilita a tener una ayuda. Entonces, yo creo que una de las ideas que se me vino ocurriendo es pensar que habría que hablar mucho con las familias. Paola, que estoy pensando también en esta idea yo pensaba en la idea de 2 carriles, ¿no? La otra vez se me ocurrió como si fueran realmente dos planos distintos, ¿no? Completamente distintos. Uno es el plano cómo conducirme para poder funcionar en esta sociedad. Y eso quiere decir, cómo yo uso el sistema. O sea, yo entiendo que necesito encontrar un diagnóstico, que ese diagnóstico me posibilita sacar un certificado de discapacidad, que ese certificado de discapacidad me habilita a poder darle a mi hijo apoyos y a que tenga una tolerancia social y escolar, educativa diferente. Ese es un carril que yo tengo que entender que la sociedad en este momento funciona así. Yo puedo trabajar para cambiarla, pero la realidad es que por el momento funciona de esta manera. Pero otro carril de los padres es el íntimo, el personal. Y en como recién acaba de contar esta mamá, que claramente ella lo entiende, esto no tiene nada que ver con la realidad de nuestros hijos. O sea, nuestro hijo no es discapacitado porque tiene un problema de atención, ¿no? Ni esto va a ser para toda la vida. Y es muy profundo esta idea, porque si no, lo que pasa es que las etiquetas, y acá decía el doble sentido, las etiquetas las ponemos nosotros a los niños. Y las ponemos en nuestra mente pensando, este chico no puede. Este chico no, porque como me diagnosticaron y como tiene certificado de discapacidad, bueno, no puede esto, no puede lo otro. Sí, Paola. No, que yo la pienso, la etiqueta es como desde la terapia cognitiva es una distorsión cognitiva, una distorsión del pensamiento. Ahora, es importante el diagnóstico, yo lo pienso desde acá, no desde el lugar de la etiqueta, sino como un camino a recorrer. Porque si no tengo este pequeño diagnóstico, que no lo tengo que pensar como una etiqueta, también no sé cómo trabajar con ese niño. Si bien es una individualidad, para mí el diagnóstico es muy importante para tener ese camino de saber por dónde ir, si necesita una terapista ocupacional, si necesita una fonoaudióloga, si necesita una nutricionista, porque en el caso del autismo hay mucho alimentación selectiva, ¿sí? Entonces, me parece muy importante el diagnóstico, pero no como etiqueta, sino como un camino a recorrer para ver qué equipo armarle a este niño en su singularidad, porque sí es verdad, vos decías, un camino es lo que nos plantea el sistema, la obra social, el CUT, ¿sí? La escuela, la integradora dentro de la escuela, esto es fundamental.
Pero el otro camino, como vos decís, por eso digo que es como un puente, por arriba y por abajo, ¿sí? Yo siempre hablo de los puentes, todos recorremos un puente. Entonces, el camino de abajo es el que hacemos el equipo de profesionales que trabaja con ese niño, con su singularidad, que ese no va a tener las mismas necesidades que otro. Entonces, claro, para mí es muy importante el diagnóstico, y por eso tengo de un lado el DSM-5, el manual para diagnosticarlo, pero por otro lado está la singularidad de que, ¿qué necesita ese niño? Hay niños que necesitan terapia ocupacional y hay otros que no, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Es muy importante la singularidad, por eso digo, y yo leí un libro muy lindo, que es el de Antelevich, que dice, en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, ¿sí? Es muy importante, porque pueden cambiar. Sí, bueno, y este psiquiatra que te digo dice, pues, en la infancia y en la adultez también, ¿no? Porque la verdad que hoy por hoy, incluso desde la medicina, o sea, ahora hay otro escritor que te recomiendo, que seguramente tal vez lo conoces, se llama Daniel Ziegler, que estoy escuchando un libro de él que se llama La mente en desarrollo. Y él habla de que la mente es una interacción entre el funcionamiento del cerebro, esta construcción que emerge de la mente y las relaciones interpersonales. Y cómo las relaciones humanas siguen modificando la manera en que nuestro cerebro va funcionando, o sea, las sinapsis que se crean. Por lo tanto, o sea, nuestro ambiente, nuestro entorno, sigue modificando la estructura de nuestro cerebro a lo largo de la vida. Por lo tanto, los que rodeamos a esas personas somos tan determinantes, porque también con nuestras distorsiones cognitivas, como decías Paula, con nuestras limitaciones, con nuestra mirada, cuando esa mirada es limitada, cuando esa mirada limita en vez de potencia, el otro también lo cree. Entonces, es muy importante a veces realmente poder atravesar, ¿no?, todas estas ideas, porque a veces nos encasillan, y poder mirar al otro en su singularidad día a día y descubrir, decir, bueno, ¿en qué tiene dificultad? Listo, en esto lo ayudo. Es porque, o sea, eso también es como, yo creo que es algo, bueno, de esta sociedad que necesita explicar. Pero hay otro más, cito todos porque son los que aprendo, ¿no? Pero, decime el autor de La mente en desarrollo, que no lo leí. Igual después me encantaría, te lo quiero pasar bien detallado, si querés. Se llama Ziegler. S-I-E-G-L-E-R. Igual Ziegler. Bien. Él tiene varios libros, es neuropsicólogo y escribió muchos libros sobre el cerebro del niño y las aplicaciones en la manera en que educamos y que criamos, ¿no? Decía que hay otro autor que a mí me gusta muchísimo, y se lo recomiendo a todos. Tiene un libro en particular en algo que para mí era lo más complejo y sigue siendo, que es la agresividad, las conductas agresivas. Tiene un libro que se llama El niño explosivo, y el psiquiatra se llama Ross Greene. Y este psiquiatra, justamente para mí fue determinante empezar a leerlo, porque él, mira, tiene una frase que yo la cité ya 1000 veces, y dice: un niño no necesita un diagnóstico para tener un problema, necesita un problema. Y es increíble, porque a veces la idea también de tener que saber qué tiene a nivel educación o a nivel familia, nos está como, nos paraliza a actuar frente a lo que tenemos que resolver, que tal vez está enfrente de nuestros ojos y tenemos que mirar. El otro día, miren, para que les doy un ejemplo que a mí me voló la cabeza. Una mamá me mandó un mensaje por las redes y me dijo: mi hijo tiene 3 años, 3 o 4 años, 3 años creo. Se golpea la cabeza contra la pared porque se frustra mucho. O sea, me dijo, se enoja y se golpea la cabeza contra la pared. Yo consulté a su pediatra porque temo que sea autismo. Y la pediatra me dijo que me quede tranquila, que espere, que tenemos que esperar, que en 6 meses volvemos a ver. ¿Qué te parece a vos?, me dice. Yo obviamente le contesté: mira, por supuesto que yo no soy profesional, no te puedo responder si tiene autismo o no tiene autismo, pero como mamá te digo, si tu hijo de 4 años se pega la cabeza contra la pared
porque no soporta la frustración, trabaja en cómo puede tolerar la frustración. Hay que ir a trabajar herramientas emocionales y sociales que uno vea que necesitan. No necesitan un diagnóstico si lo tiene a la dificultad, porque eso es importante de entender con la idea de los diagnósticos, porque el diagnóstico es como, bueno, es como una frontera, es como una línea. Es decir, bueno, los que entran del lado del diagnóstico y los que están afuera. Y si estás justo en el borde y no entraste, pero igual tenés problema, ¿no? O si estás justo entraste, pero en realidad con un poquito de ayuda el problema termina. Entonces, esa línea es muy arbitraria del diagnóstico. Entonces, por eso creo que sobre todo a nivel sociedad y para algunos ámbitos lo necesitamos indefectiblemente y nos habilita a trabajar. Pero para otros, a nivel sobre todo, yo pienso educativo y a nivel interior, interno, familiar, tenemos que concentrarnos en lo que estamos observando, en la observación, y ser mejores observadores del otro. Porque a través de la observación hay otro yo sigo, perdón, pero Prisant se llama, otro autor que es excelente, que escribió un libro hermoso que se llama Únicamente Humano. Yo cito en mi libro extensamente, y él tiene una frase que dice, no podemos no comunicarnos. Todo lo que hacemos y todo lo que decimos comunica. Y todo lo que no hacemos y no decimos también comunica. Y esto a mí me pareció increíble también cuando lo leí, porque yo decía, bueno, cuando mi hijo se enoja, cuando mi hijo no habla, cuando mi hijo no me contesta, ¿no se está comunicando? No, sí, se está comunicando. Por ejemplo, mi hijo no me respondía, o sea, respondía cuando tenía ganas, o sea, y yo me enojaba, y bueno, hay un problema. No, realmente él, o sea, respondía cuando le parecía interesante lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, yo tenía que escuchar y empecé a entender que su no responder era una manera de decir, no me interesa, mamá, lo que está diciendo. Entonces, acepté ese silencio como una manera de decir, no me interesa. Y lo que empecé a ver era, en esta idea de cómo ir modificando tal vez este termómetro o cambiando cosas, era ponerle yo las palabras a ese silencio. Entonces decir, ¿no me contestás porque no te interesa? Y de repente me decía, sí. Ah, gracias. Entonces ya habíamos avanzado. Y después fuimos avanzando y llegó un momento que le pude decir, Lucas, si no te interesa, decime, no me interesa, me decía. Entonces, ¿cómo vamos corriendo a la persona? Pero no es desde ignorar o enojarnos frente a su conducta o a lo que puede, sino es trayéndolo de a poquito, ¿no? Paso a paso. Y me parece que tratando de poder construir algo o poder ser útil con mi experiencia frente a lo que Mónica también planteó en el primer instante, ustedes que trabajan con niños en lo educativo, creo que una de las cosas, cuando dijo cómo abordar, ¿no? Yo creo que una de las cosas claves y a lo que siempre vuelvo, ¿no? La idea más importante, y vos para Paola también, para otros papás, ¿no? Porque me parece que es algo que es la idea de realmente que yo creo que los profesionales lo dicen mucho, pero tal vez, bueno, cada uno tiene que hacer su camino para entenderlo, ¿no? Pero esta frase que es encontrar al niño en donde está. O sea, la idea de que uno no podés negar la realidad. Entonces, sea cual sea su realidad actual, hay que empezar a festejar o a trabajar los progresos, por más minúsculos que sean, desde lo positivo. Y ahí volvemos a la idea de las etiquetas. Y reinventar etiquetas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en tu hija, que me dijiste que tiene dificultades a veces con la atención, ¿no? Que tiene un poco de déficit de atención. La atención que ninguno podemos tener. Estamos todos los adultos, no podemos tener un segundo de atención que miramos el teléfono. Bueno, a mí me pasó con Lucas hace poco, ¿no? Pensaba en ella como, Lucas todavía tiene una impaciencia crónica, o sea,
digo, me dice mamá y yo me estoy levantando y ya se está enojando porque no fui. Y todavía físicamente no logré levantarme. O sea, así de impaciente, ¿no? Y hablando con su acompañante terapéutica, le conté, le dije, ay, la verdad es que uno de los temas que tenemos que trabajar es la impaciencia, porque o sea, yo creo que lo debilita muchos enojos que tiene durante el día porque no tiene la paciencia para esperar que las cosas pasen. Y entonces, cuando se lo decía, me di cuenta de que yo le venía diciendo a Lucas 3, 4 veces por día, qué impaciente que sos, qué impaciente. Y con decirle que él era impaciente, yo estaba reforzando esa idea de él como una persona impaciente. Y eso no lo corre de ese lugar. En cambio, cuando uno, aunque sea al principio un poco fabricado, ¿no? Decir, por ejemplo, tu hija se concentró 5 segundos seguidos y en ese momento hay que decirle, wow, ¿cómo te pudiste concentrar? Un montón. Entonces ya ahí hay un cambio de perspectiva y empezás a trabajar sobre lo que sí hizo. Y a veces, a mí me pasó con Lucas que yo decía, no hay nada positivo que yo pueda rescatar, porque todo el tiempo lo estoy retando, todo el tiempo estoy sobre lo negativo, de lo que no está pudiendo hacer. Y ahora, por ejemplo, con eso me di cuenta cuando se lo dije y empecé los días siguientes a trabajar desde mi perspectiva, a poder percibir los momentos que sí era paciente, o sea, o por lo menos los momentos que no gritaba. Entonces yo le decía, tuviste paciencia recién. ¿Tina? Sí. ¿Mónica? Ay, se corta, ¿no? Tiene una conexión. Ahí va. Hola. Ahí Ahí la conexión. Lo que yo se me corta un poco. ¿Ustedes escuchan? Nora y María están escuchando. ¿Y Maxi? el tema... Sí, Ivana está hablando. Ahí volviste. Ahí estamos. Sí. Ay, no. Se les cortó. Maxi, ¿vos estás ahí? Hola, ahí está. Hola, Maxi. Sí, estaba escuchando atentamente y justo ahí se le cortó. Ahí. Se le cortó. ¿Vos querés sí agregar? Hasta ahora vos no te escuchamos. Me encantaría que, si querés agregar algo o hacer alguna pregunta en particular. Y no, mi presencia acá es adquirir o empezar a vislumbrar un conocimiento y algo que no tenía, ¿no? Que me sirva para interactuar con diferentes realidades. Así que yo, a partir de ahora, voy a buscar los libros y todo lo que usted dijo y voy a empezar a entrar en este tema que es bastante interesante. Me sentí muy identificado porque más allá de las cuestiones un poco más, ¿cómo podemos decir? Más complejas, todos sufrimos algún tipo de ese libro que dijo somos todos enfermos mentales. Somos todos enfermos mentales y bueno, yo me estaba haciendo el café y dije, yo entro en este, o cuando era chico entraba en esto. Totalmente. Entonces me decía, bueno, podría entrar acá. Y también con mi hijo también me sentí, ahora tiene 15 y hay cosas también, así que todo eso tengo que acomodarlo y me sirvió un montón para enfocar por dónde empezar y
y sirve para relacionarse con otras realidades. Claro. Así que está bueno. Qué bueno, sí, de hecho el libro ese es interesante porque el nombre en inglés no es Somos todos enfermos mentales, el nombre en inglés es Saving Normal, que sería salvando la normalidad, porque justamente este psiquiatra habla de que la idea de que el DSM-5 amplió tanto, digamos, flexibilizó tanto los criterios diagnósticos que por hoy casi todo el mundo entra dentro de un criterio, ¿no? Entonces, en este aspecto de decir, bueno, o sea, en realidad, o sea, todos somos normales, no es que somos todos enfermos, es al revés, pero que la normalidad tendría que considerarse dentro de una diversidad, dentro de una neurodiversidad que hoy todavía, lamentablemente, no está socialmente, y como contábamos, para acceder a los apoyos necesarios, es como que tenemos que ser declarados primero, ¿no? Trastornados o tener un diagnóstico, una enfermedad, para que la sociedad pueda darnos las herramientas que necesitamos, tal vez simplemente por nuestra natural diferencia como seres humanos, que podríamos de a poco empezar a respetar. Y también a nivel educativo es muy interesante porque justamente antes hay todavía tanta gente, ¿no?, que se queda fuera del sistema porque el sistema no la contempla. Y bueno, los que tienen, digamos, familias y entornos que pueden hacer todo este camino de buscar un diagnóstico, etcétera, 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 les presentan los apoyos, y los otros muchas veces lamentablemente quedan excluidos y etiquetados sin tener nada. Sí, María Paula. No, quería sumar esto de que como yo trabajo en un hospital, veo que si no tenés obra social, quedás en ese camino, porque los chicos con determinadas patologías, como en el caso del autismo, necesitan un equipo de profesionales de acuerdo a su espectro. Entonces, las instituciones de salud no están preparadas, ¿sí? O no, digamos, la salud mental es como queda en un segundo plano. Entonces, la mayoría de las instituciones, si bien en el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital de San Pedro, tenemos psicopedagoga, tenemos psicólogos, tenemos terapista ocupacional, tenemos psiquiatra, no tenemos psiquiatra infanto-juvenil, tenemos una psicopedagoga que va una vez por semana, una TO que va una vez por semana. Entonces, muchos chicos que no tienen obras sociales quedan en este famoso camino, ¿no? Que es una lástima porque se podría haber trabajado el potencial de ellos para poder darle una mejor calidad de vida. Claro, ni hablar, ni hablar. Pero también a nivel educativo, ¿no? Si la educación pudiera tener una flexibilidad de esto frente al chico que simplemente vos estás observando, que necesita algo distinto, poder dárselo y no tener que estar esperando toda esta estructura para poder darle cierta posibilidad. Por ejemplo, un chico que vos ves que tiene dificultad para escribir, no sé, Lucas con su diagnóstico y con una PND y todo eso, bueno, yo tenía que ir a pelear con la maestra el derecho a que le escriba en imprenta, todavía en 4º grado, en vez de escribirle en cursiva, como una adaptación necesaria. Pero bueno, vos decís, no sería necesario que un chico tenga que presentar un diagnóstico para que la maestra tenga esta flexibilidad. Si el chico no puede escribir en cursiva, que escriba en imprenta. O sea, y si necesita más tiempo, necesita más tiempo. Como todas estas ideas. Pero bueno, por lo que veo, creo que realmente, seguramente, no son cosas que se dan dentro de la filosofía que la Fundación está trabajando. Maxi, yo pensaba que tal vez lo conozcan, no conocía el programa de Veredas, que lo voy a buscar, pero hace un tiempo leí un libro que es un poco la base para muchos de la educación alternativa, se llama El maestro ignorante. Me imagino que lo conocen, tal vez. Es un libro muy interesante donde habla, ¿no?, de esta idea donde el niño, de todo lo que trae el niño, y del maestro, del educador, como alguien que no es como una figura que tiene que saberlo todo, sino que acompaña, ¿no?, de igual a igual al otro en su descubrimiento, en su proceso, que es más como un guía, de alguna forma, que como un maestro de la manera como tradicional que lo vemos. A mí me pasó con Lucas que me tuve que poner un poco en este lugar, ¿no?, en esta idea de que empezamos a hacer un poco de homeschooling, o de que estudiábamos en mi casa porque él era muy difícil la escuela. Entonces yo me puse a apoyarlo,
y vi que en apoyarlo en casa, bueno, no era una cuestión de que yo tenía que ser maestra, yo no puedo saber de todo, pero lo que estoy haciendo es guiándolo en su camino y apoyándolo en su manera de descubrir, ¿no? Y en este proceso hay mucho de escucha para poder ver de qué manera el otro aprende. Por ejemplo, una vez más yendo a mi situación particular, mi hijo, con esta impaciencia que tiene, un profesor no tolera que le expliquen cosas, por ejemplo, que se le sienten y le expliquen formalmente o que escuchar, pero, no sé, a través de videos de YouTube aprende un montón y es capaz de agarrar un tutorial y aprender cómo funciona Photoshop solo, entonces es como muy autodidacta, sobre todo lo que tenga que ver con informática y cosas, y se pone a estudiar de temas solo. Entonces es como que hay que ir siguiéndolo y después, pero bueno, tiene esta inconstancia. Entonces hay que entender a veces qué es lo que ese niño requiere para poder avanzar y de la manera, una vez más, ¿no? que puede. Y cuando empezamos a trabajar sobre lo que puede, empezamos a potenciar. Sí. Me parece que sería importante por ahí, yo leí mucho a Gardner sobre inteligencias múltiples y me parece que hay que buscar en cada niño esas inteligencias para poder llegar a utilizar como herramientas para su aprendizaje, ¿no? Totalmente. Me parece que Gardner es un punto muy importante en esto. Totalmente, totalmente. Después también seguramente conocen la charla de, si no se las recomiendo que la escuchen, la charla de Ken Robinson, que se llama La escuela mata la creatividad. Es una charla TED que tiene muchos años, pero es famosísima, tiene millones y millones de vistos, que habla de esta idea de que la escuela, no sé el nombre de la mujer que está de rojo en la fundación. Ahora me dirás, ¿Ivana puede ser? Porque escuché, estaba tan mal la conexión. ¿Ivana es? ¿Sí? Ok, que Ivana contaba de este espacio de artes, ¿no? Artístico, y que a través de este espacio, claramente, o sea, hay que entender que no todos venimos a este mundo con los mismos talentos, con las mismas inteligencias, y el tema es que es muy debilitante para la autoestima de algunos niños, porque pueden tener un gran camino a recorrer en otras inteligencias que nuestra sociedad no trabaja desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, mi hijo de repente él se pone a pensar solo, ¿no? Y camina en círculos y crea historias. Y yo durante el principio, hace algunos años, cuando empecé con todo este camino, me acuerdo que me preocupaba, uno, que pensara caminando y que parecía loco, y esta idea de que, bueno, ¿qué es lo que parece? Hasta que me empecé a dar cuenta de que lo que hacía era que creaba historias. Y un día me dijo que, yo le pregunté, ¿pero cómo es que? Me dijo, mamá, es como si vieras Netflix, me dijo. O sea, él de repente empieza a pensar y visualiza absolutamente una historia, con música, y se mueve, ¿no? Y vos decís, ¿y esto para qué le sirve? Y sin embargo, hay gente que fue como, digamos, apoyada en esta. Y ahora, por ejemplo, yo trato de que estudie guión, de que vea animaciones, porque tal vez su trabajo el día de mañana pueda llegar a ser narrar. O sea, narrar historias, crear contenido de ficción. A él, o sea, le gusta el anime, le gusta el manga, bueno, todas estas cosas que uno dice, ay, no, esto lo descartamos, no es importante. Claro que es importante. Es lo que a él lo motiva y le gusta hacer. Y a través de su deseo y de lo que le gusta hacer, uno puede avanzar en un montón de áreas. De hecho, Lucas solamente escribe, solamente lee a través de las cosas que le interesan. Entonces, haciendo animaciones, a él le gusta editar en una tablet, haciendo animaciones, él escribe textos, y un montón de textos que aprendió prácticamente solo a escribir porque no hizo todo este proceso de lectoescritura de una manera normal, y avanza en un montón de cuestiones y pone una historia, o sea, que es un montón, ¿no? O sea, generar algo que tiene un principio, un nudo, un final, ¿no? Que hay una evolución, las emociones de los personajes. Entonces, esta creatividad es sumamente interesante, que yo creo que todas las personas que están acá la tienen, como
desde nosotros elaborarla, potenciarla en función de ayudar al otro. Y es acercarse a el mundo de ese ser humano y ver qué es lo que le gusta. Y desde ahí uno puede, ¿no? Y cruzar todas las fronteras. Hablando de eso, yo les voy a recomendar, cuento cortita la historia como para que se entienda. Yo tengo un primo que tiene hemiplegia y otras formas. Él, resumiendo mucho, ¿no? Hoy es escritor, cumplió 24 años, el año pasado es el escritor, lo ayuda la mamá, pero él se comunica a través de una tablita, ¿sí? Que después le voy a pasar bien la información, le voy a pasar, él tiene un montón de libros ahora, pero habla desde esa comunicación y como él viaja y... Sí, es fantástico, me da piel de gallina, cómo él logra vivir las experiencias que no puede afuera a través de la comunicación y cómo va, digamos, sorteando sus frustraciones de todo su impedimento, porque él es impido, como se le dice en la jerga, digamos, de la discapacidad motor. Ay, se corta bastante, Ivana. ¿Sí? De todo su cuerpo. Y incluso se llama Matías Cepeda para que yo eso. Ahí volvió un poco. Igual te escuché, creo que te escuchamos bastante. Por favor, me encantaría que lo pases. No sé si acá hay chat, pero si no es por él, estaría buenísimo compartir esta bibliografía y los datos que están pasando. Para quienes están anotando, Matías Cepeda. Matías Después Cepeda. paso todo. Matías Cepeda lo pueden buscar en Facebook. Ahí es de Villa Ángela él. Lo voy a buscar. Vos sabés que hay un libro que se tradujo a 12 idiomas distintos, que se llama La razón por la que salto, que lo escribió un chico con autismo a los 14 años, japonés, que lo escribió de la misma manera que contás, a través de una tablet, porque él no tiene lenguaje, no habla. Y se hizo muy famoso ahora este libro y se hizo una película que todavía no salió acá en la Argentina, pero es súper interesante que tu primo haya hecho esto, es fantástico. Hay que hacerlo circular. Y definitivamente, ¿no? Qué interesante cómo a través de la expresión y del arte uno puede... ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, se escucha. Bueno, lo vamos a buscar, sí. Definitivamente creo, y en eso también ahí me parece que para ir dando un cierre, ¿no? Pienso en la idea de trascender, por un lado, trascender las etiquetas diagnósticas y crear nuevas etiquetas que nos potencien, ¿no? Qué interesante, por ejemplo, lo que decís de tu primo hoy por hoy es escritor, ¿no? Y esto es lo que lo define como primera presentación, ¿no? Y no que tiene una discapacidad. Entonces, ¿cómo poder invertir esta idea de decir, bueno, qué es lo que la persona sabe, puede hacer, y en eso centrar su vida? Y eso nos ayuda a todos y sobre todo, además, hace que las personas vivan una vida distinta, ¿no? Centrada en su potencialidad y en lo que aman hacer. Tenemos que encontrar qué es lo que cada uno ama hacer. Todos amamos hacer algo. La famosa vocación también, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay un escritor también, que es un antropólogo que se llama Joseph Campbell, que
que escribió El Camino del Héroe. Esto es interesante para mezclarlo con la literatura, porque dicen que George Lucas, el que hizo La Guerra de las Galaxias, usó esta idea de Joseph Campbell. Y Joseph Campbell, esta idea del camino del héroe, es que todas las culturas y todas las filosofías tienen este proceso del hombre que se desarrolla, que va a hacer una misión, que trae un conocimiento a su sociedad. Y Joseph Campbell también habla de la idea del bliss, que es como este momento de encontrar algo en el cual uno se siente feliz haciéndolo, y me parece que es un poco la búsqueda de eso, de esa vocación y de ese bienestar que después nos permite realizarnos, ¿no? Y nos permite superar y encontrar la motivación para avanzar. Bueno, la vamos a, Mónica, si querés, vamos a ir cerrando acá. Lamento que la conexión haya sido media débil, pero bueno, igual sentí que pudimos intercambiar un rato. María, Nora, Maximiliano. Yo te agradezco porque la verdad todo suma, así que gracias porque la verdad uno aprende todos los días. Gracias a vos por estar y quedamos conectadas. Sabés que en Facebook armé un grupo abierto, obviamente, al que se quiera unir, que tiene el título del libro, donde la idea es volcar bibliografía y volcar información sobre charlas, sobre capacitaciones, sobre todo lo que nos pueda ser útil en esta tarea de la crianza en la neurodiversidad. Así que... ¿Dónde lo tenés? ¿En el Facebook? ¿Me decís? En el Facebook, sí. Es único del autismo a la neurodiversidad. Es el nombre del grupo. Bueno, te busco. Fantástico. Y en Instagram también estamos compartiendo, digamos, todos estos libros que mencioné, en general los compartí, y cuando me entero de charlas, de información que está buena, la posteamos ahí. Ya te voy a contactar, porque yo soy profesora de psicopatología en el profesorado de educación especial. Trabajamos autismo en una de las unidades, así que me encantaría que mis alumnas te escuchen. Ah, bueno, sería un placer. Te voy a contactar. Muchas gracias. Te voy a contactar. Gracias a vos, la verdad que un placer. Gracias. Tu libro y la charla. Gracias, gracias. Bueno, un beso grande, Maximiliano, también. Muchas gracias. Sí, la verdad que me sirvió un montón y estoy acomodando todas estas ideas, los términos, los anoté. Qué estudioso, que... cuánta gente tan estudiosa. Sí. Qué genial. Bueno, me encantaría, ojalá que cuando la pandemia nos lo Gracias, Agustina. nos podamos conocer. Antes de que se nos corte. Gracias a vos, Mónica, felicitaciones. Los que estamos acá, la verdad es que fue un elemento, un aporte muy importante. Te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, desde ya que te vamos a seguir y vamos a anotar unos cuantos libros, así que también para seguir profundizando en el tema, y obviamente esto no termina acá, se sigue aprendiendo siempre, siempre. Muchas gracias y un abrazo desde Resistencia, ojalá que nos podamos ver en algún momento. Sí, ojalá, y felicitaciones a ustedes por el trabajo que hacen. Gracias. Chao.